amigos colombianos, mis connacionales venezolanos, amigos hispanoamericanos. El tema de hoy relacionado con el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, versa sobre la situación actual de Colombia. La personalidad de Petro es analizada por el profesor Malamud, uno de los brillantes investigadores del Instituto Elcano de España, que luego de invocar los conocimientos del profesor británico Harold Beat, tal vez uno de los mejores extranjeros conocedores de Colombia, considera que Petro es un personaje de un carácter narcisista, que tiene que tener absolutamente la razón siempre y que cuando no la tiene se va por lo bajito, por lo sinuoso y siempre a su juicio resulta el ganador. Llega a la presidencia de Colombia por obra de un bloque que se forma a duras penas, en primer lugar, en la elección en la votación previa, obtiene un 40% del electorado y luego va sumando fuerzas hasta que en la segunda elección, ya que es definitiva, en el balotaje, llega a la presidencia de Colombia porque suma una serie de fuerzas. Apenas llega a la presidencia, es otro Petro distinto al que se proclamó. No hay que olvidar que Petro y Chávez juraron en el campo de Boyacá ser los jefes de Colombia y Venezuela. A veces la jefatura de esa unión está en el campo de Venezuela y a veces está en el de Colombia. El Libertador tuvo esas dos hijas y ambas le pagaron mal. De Colombia fue expulsado y en Venezuela tampoco lo querían ya. En todo caso, en mérito de que estamos hablando de Colombia y de Petro, me tomo un café extraordinario del eje cafetalero del Valle del Cauca y continúo. Cuando Petro es electo presidente, designa un gabinete en el cual nombra un ministro de Hacienda a Ocampo, de toda la confianza de la banca, de toda la confianza de los grupos económicos y un hombre caracterizado por su seriedad. Poco después destituye a Ocampo y allí empieza la bajada del peso colombiano frente al dólar, porque ya los empresarios, las fuerzas económicas que tenían confianza en Ocampo dejan de tenerla. Petro también hace que las fuerzas parlamentarias que lo apoyaron, particularmente algunas fuerzas moderadas, salgan del frente que ha constituido Petro y resuelve apenas a un mes o un par de meses luego cambiar el ministro de Hacienda por alguien de su confianza que le manejaba los reales desde que era alcalde de Bogotá, y resuelve a los 2 meses dirigir un programa de reformas económicas, etcétera, por su propio criterio, contrario al programa que proclamó desde un principio. Empieza el problema desatado por Benedetti, el embajador designado por Petro en Venezuela, el embajador de Colombia en Venezuela. Benedetti se irrita porque Petro lo deja esperando y allí da unas declaraciones y publica una carta
donde ya delata la influencia del narcotráfico y particularmente de un buen amigo que tiene el presidente Maduro en Colombia, en Barranquilla concretamente, la tierra de Alex Saab y de Shakira, y habla del financiamiento de la campaña por un personaje que le maneja el narcotráfico a Maduro en Barranquilla. De las primeras declaraciones de Maduro sobre Petro son discretas, pero empieza Petro a visitar a Venezuela, a andar detrás de Maduro y a pedir el reingreso de Maduro en la Organización de Estados Americanos, particularmente en la Organización de Derechos Humanos. Es como pedir más o menos que Drácula ingrese al banco de sangre y que sea presidente del banco de sangre. En este caso, lógicamente eso no se concreta, es otra ilusión de Petro en su deseo de halagar a Maduro. Y después de varios viajes de Venezuela, cuando Maduro no hace ningún viaje a Colombia, aunque la verdadera razón de no viajar a Colombia la analizamos en otro video de YouTube que se llama La caída de Maduro y el dinero de Maduro, un YouTube anterior, porque Colombia es un Estado de Derecho, existe un fiscal que tiene que cumplir la orden internacional del pedido de Maduro por narcotraficantes. Empiezan a suceder los acontecimientos de Palacio, los palaciegos, porque a raíz de las manifestaciones de Benedetti empieza lo que llaman en Colombia la chuzada, es decir, lo que hacen los chinos y lo que hacen los espías y lo que hace Putin, de la revisión del teléfono de la niñera de la jefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia, y esa niñera es sometida a el detector de mentiras, en lo cual participa el coronel Dávila, uno de los altos jefes de inteligencia del Palacio de San Carlos, o del edificio al lado del Palacio de San Carlos, donde funcionan los espías y la inteligencia en Colombia. Este coronel participa en la chuzada, una chuzada sin mermelada. Hay que aclarar que el término mermelada en Colombia es lo que en Venezuela llaman ñere ñere, o sea, dar plata para que la gente cante o darle métodos distintos a la tortura para empezar por allí, para averiguar lo que les conviene. Empiezan las averiguaciones por las acciones de Dávila por instrucción de la jefa de gabinete de Petro para determinar si efectivamente se hizo la chuzada, la investigación de someter al polígrafo, al detector de mentiras a la niñera por unos pretendidos dólares que la niñera probablemente le había robado, según decía Laura Sarabia. De todo esto resulta que el coronel Dávila empieza a temer por su vida. Mientras tanto, ya el peso colombiano ha bajado considerablemente, porque a raíz de la salida de Ocampo, el ministro de Hacienda que sembraba la confianza, pues viene una baja del peso. Y también producido porque Petro resuelve convertirse en un conservacionista y pretende de la noche a la mañana que no se explote el petróleo, particularmente el de Barranca Bermeja en Colombia, porque da esos tumbos pseudo ideológicos de conservador del ambiente, y se olvida de que
de lo que perjudica el ambiente, entre lo que perjudica el ambiente está el ambiente moral que preconiza la cocaína y las hojas de coca, etcétera, y que en nombre de la preservación del ambiente se deja de fumigar la coca, las plantas de coco. Mientras tanto, el coronel Dávila empieza a ser objeto de sospechas generalizadas de parte de el eficaz y agudo periodismo de Colombia, de la revista Imagen, de Semana, etc. Y Dávila recibe del abogado Buitrago, fiscal general de Colombia, una citación. El fiscal general de Colombia es la misma persona que Petro le dijo: yo soy su jefe, le corresponde la jefatura, y él simplemente recordó que según la Constitución, el fiscal, que es el inquisidor, el averiguador de la verdad en los delitos, no puede tener como jefe al presidente, sobre todo cuando el presidente se trata de un exguerrillero que ya según Benedetti, que es uno de sus íntimos colaboradores, ha estado penetrado por la droga de Barranquilla y por el amigo que reparte la droga en Barranquilla, que es buen amigo de Maduro. Ha empezado ya toda esa campaña de Petro para glorificar a Maduro y sanear a Maduro, coincidente con la campaña de Lula, el verdadero jefe del Foro de Sao Paulo, para que Maduro se pinte como un ángel. Mientras tanto, empieza la presión sobre el coronel Dávila, porque el coronel Dávila recibe una citación de la Fiscalía de Buitrago y manifiesta que va a atenderla. Lo citan, lo llaman los periodistas, elude a la prensa, les contesta con vaguedades, etc. Y el coronel Dávila se va a su casa. Al parecer su señora lo espera, se sube al carro con él y con el chofer. El chofer, delante de su casa, compra una botella de agua, al parecer, según órdenes del coronel Dávila, quien llega a decir que se suicidó en una forma muy rara, porque si yo me voy a suicidar, no me preocupo por tomarme un vaso de agua. Lo que me interesa es conseguir un arma y despedirme del mundo. Pero al parecer, según las manifestaciones y según los videos, el chofer fue a comprar el agua. Y esa agua no era agua milagrosa ni agua de vida, sino agua de muerte. A raíz de la muerte del coronel Dávila, Petro, que no tenía por qué declarar nada, se enreda y declara sobre la muerte del coronel Dávila. No hay que olvidar que cuando se hace la chuzada o la presión sobre la niñera para averiguar los movimientos de la niñera de Laura Sarabia, interviene también el jefe de Dávila, que es el coronel Feria. Poco antes de morir, él recibe una llamada, el coronel Dávila, donde se excusa de contestarle a la periodista del periódico de la revista Imagen y resuelve dirigirse a su casa y en su carro directamente muere. Petro se precipita, da explicaciones contradictorias, no puede, primero que todo, la jerarquía de un presidente de la República no tiene por qué dar explicaciones
que nadie se las está pidiendo en ese momento, sobre la muerte de un coronel jefe de inteligencia, pero sometido a la vez a la inteligencia, por orden de subordinación, a la acción del coronel Feria. No hay que olvidar que el coronel Feria fue también el jefe de la inteligencia de Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Es un poco como el empleado de Trump, que era el que acomodaba los carros en la Casa Blanca y que de repente se convierte en un personaje que mueve las cajas de Trump de documentos confidenciales, y la gran pregunta que se hace en la prensa y que se hacen los ciudadanos americanos es, con esos documentos confidenciales que para nadie tuviesen ningún valor, salvo que eran documentos de la Secretaría de Guerra y documentos de información que valdrían mucho para un espía ruso o para un espía chino. Entonces es el mismo caso. La izquierda y la extrema derecha se tocan en la ocultación de la verdad. Pero la verdad siempre en definitiva se sabe. El fiscal Buitriago, en conflicto con Petro por haberle dicho que él era el jefe del fiscal, y eso es imposible, porque es como que el contralor sea controlado. ¿Quién controla al contralor? Fuente Ovejuna. Si el fiscal está para controlar los delitos que puedan cometer desde el jefe de Estado hasta el portero de un ministerio, para eso está Buitriago, para cumplir con su labor, y Petro no es el jefe de Buitriago, ni Buitriago es empleado de Petro. En todo caso, esta suma de escándalos que están ocurriendo en Colombia y la presencia de los militares retirados en una manifestación multitudinaria que se hizo en la Plaza de Bolívar en contra de Petro y en contra de los guerrilleros y de la guerrilla, tiene que madurar como tiene que madurar la situación de desenlace, y esperemos que no sea como en el último acto de Hamlet, en que todos aparecen muertos. Pero la situación no es posible para tal, porque en un país tiene que haber un culpable, y hay un mecanismo maravilloso que es la renuncia del presidente, lo cual ha pedido ya los militares en la Plaza de Bolívar, los militares retirados, porque los militares en situación de actividad solo pueden obedecer las órdenes del presidente y no pueden entrar en insurrección. Pero ya veremos. Las hijas del Libertador están en este momento en Venezuela controlando a Colombia, porque Petro se ha convertido en esclavo y vocero de Maduro. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además
seguir en la tierra. Muchas gracias.